La nave Consulado Galáctico flotaba en el vacío entre dos sistemas estelares, proyectando una imagen imponente de su poderío y sofisticación. La estructura tenía kilómetros de longitud, compuesta de materiales que reflejaban el brillo distante de las estrellas. Dentro de sus muros, decenas de especies intergalácticas habían esperado años, algunas hasta siglos, para ser testigos de la llegada de los primeros diplomáticos humanos. La sala de conferencias, situada en el corazón de la nave, había sido decorada de acuerdo con las tradiciones ceremoniales de la Confederación Galáctica. Las paredes estaban revestidas de cristal translúcido, proyectando luces que cambiaban de color de acuerdo con las emociones predominantes en la habitación. Actualmente, la iluminación era de un azul profundo, un color que indicaba anticipación e incertidumbre. Los diplomáticos alienígenas, vestidos con trajes ceremoniales adornados con insignias y símbolos de sus respectivas especies, susurraban entre ellos. Entre los representantes estaban los salarianos, de piel escamosa y ojos dorados que brillaban como espejos, los Serjra, criaturas de silueta gaseosa que flotaban en cápsulas de energía, y los Koltari, conocidos por sus múltiples brazos y su destreza militar. Cada especie aportaba una presencia intimidante y una historia de enfrentamientos o alianzas. El protocolo de primer contacto con los mundos mortales era claro. Toda especie cuya existencia era considerada peligrosa debía mostrarse ante el Consejo con una actitud de poder y respeto. Era una muestra de disciplina, fuerza y control, una especie de advertencia diplomática. Y según los rumores, los humanos cumplían perfectamente con el perfil de especie mortal. Cuando las puertas de la sala se abrieron suavemente, todos contuvieron el aliento. Esperaban a una figura que emanara poder, tal vez alguien vestido con una armadura de metal oscuro o un uniforme militar impecable. Sin embargo, lo que apareció ante ellos rompió completamente las expectativas. Un hombre de cabello castaño claro, piel ligeramente bronceada, y una sonrisa relajada cruzó el umbral. Vestía una camisa de manga corta en tonos vivos, con dibujos que parecían extrañas criaturas marinas, y unos pantalones cortos que dejaban ver sus piernas bronceadas. Lo más impactante fueron sus sandalias, un par de simples chanclas de un material que parecía plástico, que chirriaban un poco al caminar por el suelo perfectamente pulido. Los murmullos estallaron en la sala. Algunos representantes alzaron las cejas, otros inclinaron sus cabezas en señal de asombro, y unos cuantos simplemente observaron con incredulidad. Era inaudito. Los Salri, famosos por su disciplina y uniformidad, giraron sus múltiples antenas hacia el humano, emitiendo un zumbido de desaprobación. Alex miró alrededor, notando las miradas atónitas y los gestos de consternación, pero no pareció inmutarse. De hecho, se tomó un segundo para ajustar la correa de una de sus sandalias antes de alzar la mano en un saludo amistoso. Hola a todos. Es un placer conocerles. Soy Alex, representante de la Tierra. ¿Cómo están? Su tono era despreocupado, como si estuviera en una reunión casual, no en el evento diplomático más importante de su carrera. Los traductores automáticos emitieron su voz en varios idiomas alienígenas, pero el impacto de su actitud relajada y su vestimenta rompió cualquier barrera de comunicación. Cada representante de cada especie miraba a Alex con una mezcla de confusión y sorpresa, tratando de comprender si aquello era una broma, un gesto de desdén, o, tal vez, un acto calculado de desprecio hacia la autoridad galáctica. El embajador Zoltar de la Confederación Achekai, una especie de seres altos y musculosos con piel de tonos metálicos, fue el primero en hablar, su voz profunda y grave resonando en la sala. Humano, ¿acaso ignoras las reglas del protocolo? Se espera que cualquier representante de un mundo mortal demuestre su fuerza y respeto hacia esta asamblea. Es una señal de honor. Alex se encogió de hombros y sonrió con calma. Ah, sí, el protocolo. Lo revisé, claro. Pero, verán, los humanos tenemos una forma un poco diferente de interpretar la fuerza. No siempre necesitamos una armadura para mostrar nuestro poder. A veces, el mayor acto de fortaleza es ser auténticos, incluso en lugares donde se espera algo distinto. Las palabras de Alex resonaron en el aire. Cada una de las especies había crecido en culturas donde la fortaleza se demostraba con armaduras,
símbolos de estatus o armamento pesado. La idea de que un humano, con nada más que una sonrisa y unas sandalias, pudiera representar fuerza era casi inconcebible. Sin embargo, algo en su tono, en su expresión, y en la confianza con la que se movía, comenzó a sembrar dudas en algunos de los asistentes. ¿Acaso había algo más detrás de esa apariencia despreocupada? La embajadora Rilka de los Serjra, una figura etérea que flotaba en su cápsula de energía, hizo una pausa antes de hablar. Su voz sonaba como un susurro de viento que solo los traductores lograban convertir en palabras. ¿Es este su concepto de fuerza, humano? La galaxia está llena de desafíos que requieren más que una sonrisa. Alex sonrió nuevamente, esta vez con un toque de picardía. Les aseguro que no se trata solo de una sonrisa. La fortaleza de la humanidad radica en nuestra capacidad de adaptación, de tomar desafíos y convertirlos en oportunidades, incluso si estamos en sandalias. El murmullo en la sala se intensificó. Los representantes intercambiaban miradas, cada uno procesando lo que acababan de escuchar. Para algunas especies, la adaptación era una muestra de debilidad, una necesidad de cambiar para sobrevivir. Pero en el caso de los humanos, esta capacidad parecía tener un trasfondo diferente, una resiliencia única que despertaba una mezcla de respeto y curiosidad. A medida que avanzaba la sesión, Alex compartió historias de la Tierra, de cómo la humanidad había superado innumerables obstáculos y desastres naturales, y de cómo cada uno de esos desafíos había forjado su espíritu indomable. No hablaba de armas ni de ejércitos, sino de pequeñas hazañas cotidianas, de ingenio y de determinación. La historia de su especie era diferente, y las especies presentes empezaban a entender que la fuerza de los humanos no residía en el temor que inspiraban, sino en la capacidad de seguir adelante. A pesar del desconcierto inicial, la sesión en el Consulado Galáctico continuó. Las luces de la sala oscilaron levemente hacia un tono de gris, lo que indicaba neutralidad, pero también una especie de respeto cauteloso. Alex había superado la barrera inicial de la percepción galáctica, pero sabía que aquello era solo el comienzo. Sentado a un extremo de la mesa central, un Koltari de 6 brazos llamado Garnak activó un panel holográfico frente a él. Con voz baja, comenzó a leer el siguiente punto en la agenda, pero el murmullo de los otros embajadores aún resonaba en la sala. Como todos sabemos, empezó Garnak en un tono formal. La Confederación Galáctica considera crucial la participación de los humanos en nuestra red de alianzas. Pero, antes de aceptar formalmente a la Tierra como miembro de la Confederación, debemos confirmar su resistencia. Una especie de mundo mortal debe superar la prueba de la resiliencia. Una especie de murmullo y susurros se extendieron por la sala. Alex observó la expectación en los rostros alienígenas, algunos de los cuales lucían condescendientes, como si dieran por hecho que el humano fallaría. Garnak continuó, la prueba de la resiliencia ha sido superada solo por un puñado de especies. Requiere una demostración de fortaleza física, mental y emocional. Es, en definitiva, una evaluación que determina si una especie puede soportar las condiciones más extremas que existen en esta galaxia. Alex mantuvo una expresión tranquila. La idea de una prueba no lo intimidaba, pero entendía la seriedad del desafío. Sin embargo, su naturaleza humana lo instaba a considerar aquello como una oportunidad de aprendizaje y colaboración, no solo un obstáculo. Garnak lo miró con una sonrisa que mostraba sus dientes afilados. ¿Estás listo para la prueba, humano? Alex asintió. Claro que sí. ¿Qué necesito hacer exactamente? El representante H. Mara, de una especie con tentáculos translúcidos que se entrelazaban en el aire como danzando, intervino. La prueba de la resiliencia se lleva a cabo en el planeta Hectara, una tierra de condiciones mortales. Los participantes deben completar un recorrido a través de su terreno hostil, resistiendo cambios extremos de temperatura, tormentas de radiación, y desde luego, criaturas nativas que no dudarán en atacarte. Alex se recostó ligeramente en su asiento, asimilando las instrucciones. ¿Y cuándo empieza esto? Dentro de una rotación estelar, respondió Garnak, observándolo de cerca para evaluar su reacción. Alex asintió, dejando claro que no necesitaba preparación adicional.
Era el tipo de desafío para el cual los humanos, habitantes de un mundo mortal, estaban inusualmente bien adaptados. 24 horas después, Alex se encontraba en el planeta Hectara. El ambiente era una mezcla de aire seco y calor asfixiante, con un sol que ardía en un cielo de un naranja intenso. La Confederación había dispuesto una serie de sensores en su equipo de supervivencia para monitorear sus signos vitales y rendimiento, y un grupo de embajadores observaba remotamente su progreso desde una nave orbital. Los primeros minutos fueron sorprendentemente fáciles, al menos comparado con lo que Alex había imaginado. Avanzaba sobre un terreno accidentado de piedras negras y arena, observando con atención los cambios en el entorno. Se movía con una calma inusual, lo que desconcertaba a los alienígenas que observaban desde la distancia. «¿Es esto todo lo que tienen?», murmuró Alex para sí mismo, recordando las historias de entrenamientos militares en la Tierra, donde los soldados eran sometidos a temperaturas extremas, agotamiento físico y psicológico. Sin embargo, la calma no duró mucho. Apenas cruzó la primera colina, un cambio radical en el clima le golpeó con fuerza. Un viento helado comenzó a soplar desde el sur, bajando la temperatura de forma drástica. No solo eso, sino que partículas cargadas de una energía desconocida revoloteaban en el aire, como minúsculas chispas que se adherían a su piel y provocaban leves descargas eléctricas. «Interesante», murmuró Alex, continuando con determinación. A su alrededor, los sensores de la Confederación capturaban cada detalle, transmitiendo los resultados en tiempo real. Los embajadores, desde la nave, observaban cada reacción, buscando señales de duda o temor en el humano. Sin embargo, Alex simplemente adaptó su ritmo de caminata y respiración, recordando sus entrenamientos en la Tierra. A pesar del viento helado, se mantuvo en movimiento, resguardándose en las sombras de las rocas cuando el frío era demasiado intenso y avanzando cuando la brisa menguaba. El simple acto de adaptar su estrategia sorprendió a varios de los observadores alienígenas. Algunas especies estaban tan acostumbradas a sus hábitats estables que cualquier cambio drástico las habría paralizado. «¿Este humano realmente no siente el impacto de las condiciones?», se preguntó el embajador de los Eferrak, una especie de reptiles que valoraban el calor y que jamás habrían soportado el frío glacial que ahora golpeaba a Alex. Entonces, sin previo aviso, el clima cambió una vez más. El viento cesó, y el aire se volvió pesado y estático. Alex miró hacia arriba y vio cómo el cielo se tornaba de un naranja profundo a un púrpura casi oscuro, lleno de nubes densas que comenzaron a arremolinarse sobre él. En cuestión de segundos, una tormenta eléctrica cubrió el horizonte. Ráfagas de rayos caían cerca, iluminando el terreno y emitiendo una radiación que hacía chirriar los sensores en su equipo. «Bien, hora de improvisar», murmuró Alex, buscando un refugio natural. Encontró una cueva pequeña, apenas lo suficientemente amplia para cubrirse de la tormenta que estallaba a su alrededor. Los sensores de radiación marcaron niveles alarmantes, pero él permaneció tranquilo, confiando en su conocimiento sobre cómo evitar la exposición prolongada. Mientras la tormenta rugía fuera de su refugio, Alex pensó en la filosofía humana que valoraba la resiliencia y la adaptación. Sabía que esta prueba no era solo física, sino también mental. Tenía que conservar la calma y aplicar cada lección aprendida en la Tierra, como lo había hecho durante años de entrenamiento en escenarios mucho menos mortales, aunque desafiantes. Para los alienígenas, la calma de Alex y su capacidad para adaptarse a los cambios rápidos en el entorno eran un misterio. No comprendían cómo una especie podía mostrar tal control y serenidad en una situación tan peligrosa. Un embajador Serhra, observando desde la nave orbital, comentó a sus colegas: «La capacidad de los humanos para adaptarse tan rápido a condiciones extremas, esto va más allá de lo que habíamos previsto. Tal vez nuestra comprensión sobre ellos es incompleta». Desde su refugio, Alex simplemente sonrió, sabiendo que, aunque la prueba apenas había comenzado, ya estaba logrando algo importante. Estaba mostrando a cada especie presente lo que realmente significaba ser humano. Desde su posición en la cueva, Alex observaba cómo los rayos caían violentamente sobre el terreno. Cada destello iluminaba las paredes de piedra alrededor de él, revelando la composición cristalina que absorbía la energía estática.
A pesar del ruido ensordecedor de la tormenta, él permanecía en calma. Este no era el primer escenario hostil que había enfrentado, y sin duda, no sería el último. En la nave orbital, Garnak y los otros representantes observaban con una mezcla de perplejidad y respeto. Los monitores galácticos captaban imágenes detalladas de Alex en medio de la tormenta, sus signos vitales constantes y su mirada enfocada. Mientras tanto, los asistentes científicos de diversas especies analizaban los datos, buscando cualquier signo de vulnerabilidad humana que pudiera manifestarse en esas condiciones. El embajador Gorlas, un ser del sistema Citrán, famoso por sus habilidades telepáticas, inclinó su cabeza al observar los datos. Esto es intrigante. Las lecturas indican un nivel de estrés notablemente bajo. ¿Acaso estos humanos no experimentan miedo como el resto de las especies? La embajadora Rilka de los Serjra observó con atención y respondió en voz baja, casi en un susurro. Tal vez sí lo sienten, pero han aprendido a controlarlo. Su fortaleza podría estar en su habilidad para manejar el miedo y no dejar que los paralice. La tormenta exterior finalmente empezó a disminuir, pero el alivio duró poco. Apenas habían pasado unos minutos cuando Alex escuchó un sonido peculiar. Un crujido, como de rocas que se desplazan, provenía del interior de la cueva. Giró la cabeza lentamente y enfocó su linterna en la dirección del ruido. Lo que vio no era precisamente alentador. Una figura masiva, cubierta de placas duras y brillantes, lo observaba desde la penumbra. Era una criatura nativa de Ectara, conocida por los exploradores como un Kralok. Estos seres eran depredadores silenciosos y letales, con una capacidad increíble para soportar condiciones extremas. La piel de la criatura, de un gris oscuro, se mimetizaba casi a la perfección con las paredes de la cueva, y sus ojos reflejaban una mirada calculadora, de cazador experimentado. Alex respiró hondo y mantuvo la calma. Sabía que moverse bruscamente no haría más que alertar al Kralok y desencadenar un ataque. En cambio, decidió estudiar los movimientos del depredador, manteniéndose inmóvil, un comportamiento aprendido en los entrenamientos militares de la Tierra. Los monitores galácticos transmitían la escena en directo, y cada embajador contenía el aliento, consciente de que cualquier error podría costarle la vida. En un movimiento lento, Alex alcanzó su mochila y sacó un dispositivo que había sido diseñado específicamente para enfrentar criaturas hostiles. No era un arma convencional. En su lugar, emitía una frecuencia sonora que, en teoría, debería disuadir al Kralok y forzarlo a retirarse. Sin embargo, Alex dudaba de su eficacia. Las criaturas de Ectara eran notoriamente resistentes a este tipo de dispositivos. Activó el dispositivo, y un sonido agudo resonó en la cueva. El Kralok se detuvo y ladeó la cabeza, aparentemente desconcertado, pero en lugar de huir, emitió un gruñido bajo y comenzó a acercarse lentamente. Bueno, parece que esto no va a ser tan fácil, murmuró Alex, sonriendo levemente. Comprendió entonces que la criatura no se dejaría intimidar por tecnología ajena a su mundo. Necesitaba un enfoque diferente, uno que quizás la mayoría de los alienígenas presentes no entendería. Apagó el dispositivo, adoptando una postura defensiva. En la sala de control de la nave orbital, los representantes alienígenas lo observaban, completamente fascinados. ¿Qué haría el humano sin el uso de armas avanzadas? Era una pregunta que tenía a todos al borde de sus asientos. Garnak murmuró, apenas perceptible para sus compañeros. ¿Acaso planea enfrentarse a esa criatura con sus propias manos? Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. En lugar de retroceder, Alex adoptó una postura firme y comenzó a emitir sonidos graves y profundos, imitando el lenguaje de intimidación de los depredadores terrestres. Era una técnica básica para enfrentar animales salvajes en la Tierra, algo aprendido de los antiguos pueblos indígenas de su planeta. El Kralok se detuvo, evaluando al humano, como si reconociera en él una especie de igual en términos de audacia. Durante unos segundos interminables, ambos se miraron fijamente, sin moverse. Finalmente, el Kralok retrocedió lentamente, soltando un gruñido de advertencia antes de desaparecer en la oscuridad de la cueva. El silencio que siguió era casi surrealista.
Alex exhaló lentamente y continuó avanzando. En la nave, los embajadores observaban en un estado de shock total. Para ellos, cualquier otra especie hubiera utilizado tecnología avanzada para neutralizar a la criatura. Pero Alex había enfrentado el desafío de una manera que los desconcertaba completamente. La embajadora Rilka, quien había estado observando en silencio, habló en voz baja. La resiliencia de este humano no reside en su tecnología ni en su fuerza física, sino en su capacidad para encontrar soluciones inesperadas. Tal vez subestimamos el valor de esa cualidad. Garnak asintió, su expresión más seria de lo habitual. Si esta es la forma en que los humanos abordan los desafíos, entonces podríamos estar frente a una de las especies más adaptables de la galaxia. Horas después, Alex continuaba avanzando por el terreno de Hectara. El ambiente cambiaba constantemente, desafiando su resistencia física y mental. A medida que el sol se ponía, una oscuridad espesa cubrió el planeta, y la temperatura comenzó a descender drásticamente, acercándose a niveles de congelación. Para los representantes alienígenas, el concepto de cambio constante de temperatura era una tortura. Muchas especies de la Confederación habían evolucionado en planetas de condiciones estables. Sin embargo, Alex se cubrió con una capa térmica de su equipo de emergencia y ajustó su ritmo de respiración, aplicando técnicas que conocía para preservar el calor corporal. Con cada hora que pasaba, sus signos vitales se mantenían estables, y los monitores de la nave orbital mostraban su progreso ininterrumpido. Los embajadores observaban en completo silencio, dándose cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Finalmente, cuando la prueba llegaba a su fin, Alex emergió de las montañas de Hectara, cubierto de polvo y algo agotado, pero ileso. La nave de la Confederación aterrizó cerca, y la compuerta se abrió para permitirle el ingreso. Los embajadores lo esperaban en silencio, y cuando Alex subió a bordo, cada representante mostró una expresión de respeto genuino. Garnak fue el primero en hablar, inclinando levemente la cabeza. Humano Alex, has superado la prueba de la resiliencia. Lo que has demostrado aquí hoy no es solo fortaleza física, sino una habilidad inigualable para adaptarte. Nos has mostrado lo que significa ser humano en el sentido más completo de la palabra. Alex asintió, agradecido. Aprecio sus palabras. Creo que es importante recordar que la fortaleza no siempre está en lo visible, ni en lo esperado. A veces, el verdadero poder está en nuestra capacidad para adaptarnos, para enfrentar lo desconocido con ingenio y determinación. Los embajadores intercambiaron miradas pensativas. Lo que habían presenciado cambiaba su comprensión sobre los humanos. Alex había transformado su percepción de una especie desconocida y desafiante en una especie admirable, digna de respeto. Cuando la nave de la Confederación despegó y abandonó el planeta, los representantes sabían que la inclusión de los humanos en la Alianza Galáctica no era solo un gesto diplomático, sino un beneficio real para la Confederación. Para Alex, la misión estaba completa. Sin embargo, sabía que la verdadera aventura apenas había comenzado. La galaxia era un lugar vasto, lleno de desafíos y misterios, y él estaba preparado para enfrentarlos todos, una prueba a la vez. La sala de conferencias en el planeta consular estaba en completo silencio mientras los representantes de las distintas especies galácticas analizaban cada palabra y gesto de Alex. Había una atmósfera de expectación. Algunos embajadores mostraban una mezcla de curiosidad y cautela, mientras que otros observaban con evidente escepticismo. No todos compartían el entusiasmo por incluir a los humanos en la Confederación. En sus mentes, la especie humana representaba una combinación de incertidumbre y riesgo. Alrededor de la mesa ovalada flotaban hologramas de cada planeta miembro de la Confederación. Cada imagen mostraba paisajes alienígenas, monumentos culturales y representaciones de las especies dominantes. Para Alex, era una muestra fascinante de la diversidad de la galaxia, pero también un recordatorio de las profundas diferencias entre la Tierra y estos mundos. Garnak, el Koltari encargado de dirigir la reunión, se aclaró la garganta. Es claro que la prueba de resistencia en Hectara fue solo un pequeño vistazo de las capacidades humanas, pero antes de tomar una decisión final, debemos entender mejor sus intenciones y los valores que representan, dijo, dirigiéndose a Alex.
Para nosotros, la fortaleza no se limita a la supervivencia. Se trata de mantener la estabilidad y el equilibrio en el seno de la Confederación. ¿Cómo garantizarán los humanos que su adaptabilidad no perturbe ese equilibrio? Alex asintió, comprendiendo la preocupación. Entiendo que la estabilidad es fundamental para la Confederación. Comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. En la Tierra, hemos aprendido que la estabilidad no siempre significa inmovilidad. A veces, adaptarse a los cambios es la única manera de mantener la paz y la prosperidad. No venimos a imponer nuestras costumbres ni a alterar el equilibrio galáctico. Queremos aprender y contribuir con aquello que pueda fortalecer esta alianza. El embajador Terak de los Iyur, una especie de piel lisa y azulada con extremidades largas y dedos finos, inclinó su cabeza. Los Iyur eran conocidos por su sabiduría y pacifismo, y la filosofía de adaptación de los humanos parecía resonar con su cultura. La adaptabilidad es una cualidad respetable, humano. Sin embargo, cada especie en esta sala ha sacrificado algo en nombre de la paz galáctica. Me pregunto si los humanos están preparados para hacer esos sacrificios. Alex lo miró con seriedad. Los humanos también sabemos de sacrificios. Hemos pasado por guerras, desastres y desafíos inimaginables. Y hemos aprendido que la paz no siempre viene sin costo. Estamos dispuestos a hacer lo necesario para proteger esta alianza, pero también valoramos la libertad de pensamiento y de expresión. Creemos que cada miembro de la Confederación puede contribuir con su propia perspectiva, sin perder su identidad. El embajador Terak asintió lentamente, pensativo, mientras los otros representantes intercambiaban miradas. La idea de mantener la identidad individual dentro de la unidad era novedosa para muchos de ellos, acostumbrados a sociedades regidas por la uniformidad y la jerarquía estricta. Para ellos, la Confederación representaba una especie de pacto de homogeneidad, y la propuesta de los humanos traía consigo una perspectiva inusual. Sin embargo, el embajador Cortu de los Lirani aún no estaba convencido. Hablas de contribuciones y perspectivas, humano, pero ¿qué puede ofrecer la Tierra que no poseamos ya? Aquí no estamos interesados en ideas abstractas. Necesitamos aliados con habilidades concretas y recursos específicos. Alex sonrió, consciente de la desconfianza. La Tierra podría no tener la tecnología más avanzada o las flotas más poderosas, pero ofrecemos una habilidad que muchos han pasado por alto, la capacidad de adaptarnos a lo desconocido sin perder nuestra humanidad. Esto incluye enfrentar cualquier desafío, ya sea diplomático, científico o militar, y encontrar soluciones que tal vez otros no considerarían. El embajador Rilark de los Qatari, una especie de seres cubiertos de plumas iridiscentes, emitió un sonido de aprobación. Los Qatari valoraban la innovación y habían sido responsables de muchos de los avances tecnológicos de la Confederación. La innovación humana podría aportar algo nuevo a la alianza. Nosotros también valoramos el ingenio. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo los humanos han superado desafíos aparentemente imposibles? Alex tomó un momento para reflexionar. En nuestro planeta, hemos enfrentado numerosos desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes. Cada vez, los humanos han encontrado formas de reconstruir y avanzar. Pero uno de los mayores desafíos fue cuando comenzamos a explorar nuestro propio espacio. Sin tecnología avanzada y con recursos limitados, logramos llegar a la Luna, construir estaciones espaciales y enviar sondas a los confines de nuestro sistema solar. Cada uno de esos logros fue impulsado por la capacidad humana de hacer más con menos. Los representantes escucharon en silencio, asimilando lo que significaba para una especie lograr tales hazañas con recursos limitados. Para muchos de ellos, las expediciones espaciales eran un privilegio que daban por sentado, pero para los humanos, había sido una lucha constante, un viaje impulsado por la curiosidad y el deseo de expandir sus horizontes. Garnak, quien había estado escuchando atentamente, hizo un gesto para que los demás guardaran silencio. Alex, representante de la Tierra, tu historia es impresionante. Sin embargo, debo advertirte que la Confederación no es una organización benevolente para con las especies que muestran debilidad. Aquellos que no cumplen con nuestras expectativas son reemplazados.
Alex entendió la amenaza implícita, pero mantuvo su compostura. Acepto los riesgos. Entiendo que ser parte de la Confederación significa asumir una responsabilidad real y significativa. Los humanos no estamos aquí para ser una carga, sino para ofrecer nuestro ingenio y nuestra tenacidad. Sabemos que seremos evaluados continuamente, y estamos dispuestos a enfrentar cualquier prueba que la Confederación considere necesaria. La respuesta de Alex pareció apaciguar las dudas de algunos representantes, aunque otros, como Cortu, aún lo observaban con escepticismo. Para Alex, cada palabra era una oportunidad de mostrar no solo su valor personal, sino el potencial de la humanidad en su conjunto. Sabía que representaba algo más grande que él mismo. Cada acción, cada mirada y cada gesto se convertiría en la base de cómo los alienígenas verían a los humanos en el futuro. Después de varias horas de discusión, los representantes hicieron una pausa para deliberar. Alex fue escoltado fuera de la sala y llevado a una pequeña sala de descanso, donde podía relajarse y recuperar fuerzas antes de conocer la decisión final. Las paredes de la sala estaban adornadas con plantas exóticas que parecían flotar en el aire, emitiendo una suave luminosidad. Mientras esperaba, Alex reflexionó sobre las palabras de Garnak. Era evidente que la Confederación tenía un lado oscuro, una tendencia a descartar a aquellos que no cumplían con sus expectativas. No había venido a imponer la voluntad de la Tierra sobre la galaxia, pero tampoco permitiría que su mundo fuera tratado con desdén. Minutos después, una figura familiar apareció en la puerta, la embajadora Rilka de los Serjra. Su presencia etérea era como una ráfaga de viento en una noche tranquila. Se acercó a Alex, su voz flotando suavemente en el aire. Humano, comenzó, has demostrado una actitud poco común. La mayoría de los que llegan aquí intentan impresionar con fuerza o intimidación. Pero tú tienes algo diferente. ¿Por qué actúas con tanto autocontrol en un lugar donde claramente muchos dudan de ti? Alex la miró, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Porque sé que la fuerza no siempre es suficiente para ganar la confianza. La humanidad no solo ha aprendido a ser fuerte. Hemos aprendido a ser perseverantes y pacientes. Entendemos que, a veces, la confianza se construye con tiempo y con gestos pequeños, no con grandes demostraciones de poder. Rilka asintió lentamente, como si meditara sus palabras. Quizás eso es lo que necesita la Confederación. Alguien que nos recuerde que la fuerza no siempre es la respuesta. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron y Garnak hizo un gesto para que Alex regresara. Era el momento de escuchar la decisión final. Los representantes habían tomado su veredicto, y Alex estaba listo para aceptar lo que viniera, con la misma calma que había demostrado desde el inicio. Alex regresó a la sala de conferencias con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso era una afirmación de la determinación humana. El silencio era denso, y los embajadores lo miraban con expresiones diversas. Algunos con curiosidad, otros con respeto y algunos con un escepticismo no disimulado. Garnak, el Koltari que presidía la reunión, tomó la palabra, su voz reverberando en la sala. Después de una deliberación exhaustiva, comenzó, mirando a cada representante para medir sus reacciones, hemos llegado a una decisión con respecto a la Tierra y su incorporación en la Confederación. La tensión en el ambiente era palpable. Alex mantuvo su expresión serena, pero sus sentidos estaban alerta. Sabía que el resultado de esta reunión no solo definiría el lugar de la humanidad en la galaxia, sino también el modo en que los humanos serían percibidos en los años por venir. El embajador Terak de los Iyur, que había mostrado interés por la perspectiva humana, inclinó su cabeza en señal de respeto. Alex, nos has demostrado una cualidad que pocas especies poseen. No solo has superado nuestras pruebas físicas y mentales, sino que has demostrado algo más valioso, la voluntad de escuchar y adaptarte sin perder tu esencia. Cortu, el embajador de los Lirani, hizo una mueca. Aún así, no estoy convencido de que la humanidad tenga el nivel de fuerza absoluta que se requiere para formar parte de una alianza galáctica. Adaptabilidad o no, un aliado débil es un riesgo. Alex no se inmutó ante las palabras de Cortu. Había esperado resistencia y sabía que la aceptación de los humanos no sería sencilla. Aún así,
Mantuvo su tono firme y respondió: «Entiendo sus reservas, embajador Cortu, pero la fuerza absoluta no siempre es la clave. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo hemos logrado grandes avances, no solo por la fuerza, sino por nuestra capacidad de trabajar juntos, incluso en las situaciones más difíciles». La embajadora Rilka de los Serjra habló con suavidad, su voz resonando como un susurro. El valor de una especie no se mide solo por su poder físico o sus habilidades militares. A veces, la resiliencia y la capacidad de forjar alianzas es la verdadera fortaleza. Y creo que los humanos tienen mucho que ofrecer en ese sentido. Garnak levantó una mano para restaurar el orden. Es evidente que existen diferencias de opinión en esta sala. Pero nuestra decisión se basa en el beneficio potencial que la humanidad podría traer a la Confederación. Alex de la Tierra, estamos preparados para ofrecer a tu especie una oportunidad de demostrarse como miembros valiosos de esta alianza. El silencio se rompió en murmullos sorprendidos. Aunque algunos embajadores aún mostraban reservas, otros asintieron en aprobación. Alex exhaló con alivio, sabiendo que su viaje hasta este punto no había sido en vano. Garnak continuó: «Sin embargo, esta aceptación viene con condiciones. Para que la Tierra sea plenamente incorporada, tu especie deberá aceptar ciertos compromisos y pruebas continuas para garantizar que puedan cumplir con los estándares de la Confederación. Cada uno de estos desafíos será una oportunidad para que demuestren no solo su fuerza, sino su compromiso con nuestros principios». Alex asintió. «Entendemos y aceptamos los desafíos que nos esperan. La humanidad no busca una aceptación sin pruebas. Nos hemos ganado nuestro lugar en el cosmos a través del esfuerzo, y estamos dispuestos a hacer lo mismo aquí». La respuesta de Alex generó un murmullo de aprobación. Incluso los embajadores más escépticos parecían, por primera vez, considerar la posibilidad de que la humanidad tuviera algo especial que ofrecer. Había algo en la determinación del humano que resonaba con las antiguas historias de cada una de sus culturas, historias de desafíos, resistencia y superación. Cortu, aunque aún no convencido del todo, hizo un gesto de asentimiento. «Quizás, humano, no seas tan débil como pareces. Pero recuerda esto: cualquier fallo en tus pruebas futuras pondrá en duda no solo tu posición, sino la confianza que esta confederación ha decidido darte. No todos aquí olvidarán fácilmente las reservas iniciales». Alex asintió respetuosamente. «Entiendo, embajador Cortu. La humanidad no buscará eludir sus responsabilidades, y cada desafío será para nosotros una oportunidad de aprender y mejorar. No tomamos esta confianza a la ligera». Con eso, Garnak declaró oficialmente que la Tierra había sido aceptada en la Confederación, sujeto a las pruebas continuas. La atmósfera de la sala cambió drásticamente. Un sentido de respeto y reconocimiento se hizo presente, mientras cada embajador asimilaba lo que significaría tener a los humanos entre sus filas. Para la humanidad, este era solo el comienzo de una aventura que redefiniría su lugar en el universo. Alex, ahora oficialmente el primer diplomático humano en la Confederación, dejó la sala con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero estaba preparado para lo que viniera. Y mientras regresaba a su nave, se dio cuenta de que la verdadera misión de la humanidad no era solo adaptarse, sino demostrar que en el vasto y diverso universo, incluso una especie joven podía tener algo valioso que ofrecer. Apenas unas semanas después de la incorporación de la Tierra a la Confederación, surgió una amenaza inesperada en una región fronteriza de la galaxia. Un enjambre de naves desconocidas había invadido el sistema Arcal, una región pacífica que albergaba a varias especies menores bajo la protección de la Confederación. Las naves invasoras eran rápidas y agresivas, avanzando sin piedad y destruyendo todo a su paso. Las transmisiones de emergencia no tardaron en llegar a la sede central de la Confederación. La noticia llegó también a Alex, quien aún estaba en el planeta consular, finalizando las formalidades para la entrada oficial de la humanidad. La Confederación llamó de inmediato a una reunión de emergencia. A medida que los embajadores se reunían en la sala de conferencias, la tensión aumentaba. Los informes proyectados en los hologramas mostraban escenas devastadoras. Estaciones espaciales reducidas a escombros,
planetas en cuarentena y flotas de la Confederación retirándose para reagruparse. Garnak tomó la palabra, dirigiéndose a los embajadores con una expresión seria. No hemos identificado el origen de estas naves, pero están destruyendo todo a su paso. Su tecnología parece superior en varios aspectos, y su avance es incesante. No podemos subestimar este peligro. El embajador Terak de los Iyur habló con preocupación. Si este enemigo se desplaza hacia nuestros mundos internos, la Confederación podría enfrentar su mayor crisis en siglos. Alex escuchó con atención, consciente de la gravedad de la situación. Sabía que, aunque la humanidad era un miembro recién incorporado, esta crisis era una oportunidad para demostrar el valor de la especie humana en un momento crucial. Embajadores, tal vez podamos ofrecer una perspectiva diferente. No tenemos experiencia en el combate espacial a gran escala, pero en la Tierra, hemos aprendido a enfrentar amenazas superiores con estrategias y tácticas no convencionales. Permitam sugerir un plan. Los representantes intercambiaron miradas. La propuesta de Alex de actuar en una situación tan crítica podría parecer temeraria, pero su reciente aceptación y la disposición a asumir riesgos empezaban a ganarse el respeto de varios embajadores. Explícanos, humano, dijo Garnak, curioso. Alex explicó su estrategia, un plan en el que las fuerzas de la Confederación usarían tácticas de emboscada y dispersión, aprovechando cada punto de ventaja para reducir la velocidad y dispersar al enemigo, en lugar de enfrentarlos directamente en un combate abierto, donde el enemigo superaba en número y potencia a la flota de la Confederación. Alex sugirió emplear asteroides cercanos como puntos de ataque ocultos y aprovechar la agilidad de las naves menores para confundir al enemigo y debilitar su formación. El embajador Rilark de los Qatari asintió con aprobación. Es una estrategia arriesgada, pero podría funcionar. Las tácticas de dispersión no suelen ser nuestro enfoque, pero esta podría ser una oportunidad para sorprender al enemigo. La Confederación aceptó la propuesta de Alex y organizó la flota rápidamente. En cuestión de horas, las naves de combate más rápidas y ágiles de la Confederación estaban listas para entrar en acción, acompañadas de pequeñas unidades de ataque en puntos estratégicos. El primer enfrentamiento tuvo lugar en los bordes del sistema Arcal. La flota de la Confederación se movía de acuerdo con el plan trazado, y Alex, que observaba todo desde la sala de control en el planeta consular, se mantenía en contacto directo con los comandantes de la flota, ofreciendo instrucciones y ajustes en tiempo real. A medida que las naves de la Confederación ejecutaban las maniobras de dispersión, el enjambre invasor comenzó a desorganizarse, incapaz de mantener su formación. Cada vez que una nave enemiga trataba de acercarse, era recibida por ataques de flancos inesperados. Las naves de la Confederación aprovechaban cada oportunidad para golpear y retirarse rápidamente, manteniendo al enemigo en constante confusión. La batalla duró varias horas, y aunque las fuerzas de la Confederación sufrieron bajas, lograron resistir. Finalmente, las naves enemigas comenzaron a retirarse, incapaces de coordinar un contraataque efectivo. La estrategia de Alex había funcionado. Cuando el último de los invasores abandonó el sistema Arcal, las naves de la Confederación celebraron su victoria. En el planeta consular, los embajadores miraron a Alex con respeto. Había demostrado no solo que la humanidad podía contribuir con ideas únicas, sino que su enfoque innovador y adaptativo podría ser la clave en situaciones imprevistas. Garnak se acercó a Alex, inclinando la cabeza en señal de reconocimiento. Humano, tu estrategia nos ha salvado de una catástrofe. Esta victoria no solo nos ha demostrado el valor de tu especie, sino también que la Confederación puede beneficiarse de perspectivas nuevas y no convencionales. Alex asintió, agradecido. Estamos aquí para aprender y contribuir, no solo a proteger la paz en la galaxia, sino a ser una parte activa de ella. Gracias por confiar en nosotros en este momento crucial. Los embajadores se dispersaron lentamente, cada uno asimilando lo que habían presenciado. Para la Confederación, la humanidad representaba un nuevo aliado, una especie que, a pesar de su juventud, poseía una capacidad innata para adaptarse, innovar y enfrentar lo desconocido con valentía. Alex salió de la sala de conferencias con una mezcla de satisfacción y gratitud.
La humanidad había pasado su primera gran prueba en la galaxia y había demostrado su capacidad de ser un aliado fuerte y valioso. Sabía que aún había desafíos por delante, pero con cada paso, la humanidad se acercaba a ocupar su lugar entre las especies más respetadas de la galaxia.